Empiezan ustedes, chicas. Bueno, vamos a empezar entonces. Buenas noches a todas y todos. Primero unos avisos parroquiales. El próximo jueves 17 es híbrido, presencial y Zoom, y es una reunión de reelaboración a cargo de Gregorio Kletzel. Y el jueves 24 es un jueves clínico a cargo de Karina Likovic, que solo va a ser por Zoom. Y ambos son solo para socios. Hoy nuestro encuentro es abierto. Ahora sí, formalmente, Ana, buenas noches. Hoy Buenas tenemos como noches. invitada a la doctora Ana María Fernández, cerrando nuestro ciclo de conversatorios de este año con personas con un recorrido y trayectoria que han otorgado aportes clave a la historia del psicoanálisis en la Argentina y en el mundo. Hemos dividido esta vez en dos partes este encuentro. En la primera parte vamos a abordar la temática grupal y en la segunda parte la temática de género a cargo de Cielo Rolfo. Bueno, Ana María Fernández es doctora en psicología, psicoanalista, ha sido profesora plenaria titular de la Universidad de Buenos Aires, actualmente profesora consulta. Es profesora honoris causa por la Universidad de Mar del Plata y por la Universidad Nacional de Rosario. Fundó la primera cátedra de estudios de género en Latinoamérica en UBA en 1987 y anteriormente la cátedra de grupo en 1985. Es autora y compiladora de numerosos libros en la temática de género, como también en el área de grupos, instituciones, subjetividades colectivas, etc. Es autora de numerosos libros, entre ellos El campo grupal, 1986, La mujer y la violencia invisible, 1989, Las mujeres en la imaginación colectiva, 1992, La mujer de la ilusión, 1993, La invención de la niña, 1994, Instituciones estalladas, 1999, Política y subjetividad, 2006, Las lógicas colectivas, 2007, Las lógicas sexuales, 2009, La diferencia desquiciada, compiladora en el 2013, Jóvenes de vidas grises, 2013, y el último, Psicoanálisis de los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI, este del 2021. Ha dirigido ininterrumpidamente entre 1986 y 2017 investigaciones SUBACIT en temáticas inaugurales como, entre otros, los imaginarios sociales, asambleas barriales y fábricas recuperadas, diversidades sexuales, etc. Del 2020 a diciembre de 2023 fue supervisora externa de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, provincia de Buenos Aires. Y allí ha publicado la serie de fascículos Las violencias por razones de género, política, debates y actualizaciones. Publicación donde ha inaugurado sus conceptualizaciones sobre políticas públicas. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Premio ONU Mujer, el Premio Mujeres Luchadoras de Latinoamérica de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, el Premio CONEX de Platino en Psicología a la personalidad más distinguida de la década en la temática. Fue designada graduada ilustre de la Universidad Nacional de La Plata en el 2018. Esto es un currículum abreviado, les cuento. Bueno, Ana, bienvenida. En tu caso, personalmente a mí lo que más volviendo a recorrer toda la lectura de tus libros y recordando todos tus trabajos, siempre tuviste una mirada, escucha y accionar, poniendo en crisis el pensamiento psicoanalítico hegemónico y conservador. Y eso es lo interesante. Con una constante vigilancia epistémica en tus investigaciones y trabajo con grupos e instituciones para no caer en esencialismos y sustancialismos. Y
que es lo que más yo rescato y que me enseñaste, a visibilizar lo invisible de los dispositivos en todos estos ámbitos. Tuve el placer de trabajar con vos siendo muy joven en la cátedra de grupos a 5 años de su fundación. Estuve del 90 al 2005, con lo cual dejaste en mí una marca como psicóloga, coordinadora de grupos, psicodramatista, etcétera, pero sobre todo una marca personal y en mi accionar profesional y en la comprensión de las instituciones que nos habitan y que van más allá de las paredes que las habitan, que las alojan, como vos me enseñaste. Sé que tus compañeros iniciales fueron Tato Pavlovsky, tus compañeros y maestros iniciales, Pavlovsky, Hernán Kesselman y Armando Bauleo, de los cuales te escuché decir que lo que más rescatabas era su generosidad. Y yo quiero aprovechar hoy y en público decir que esa generosidad la aprendiste, la heredaste y la tenés en tu ADN. Y para esto quiero traer una escena muy entrañable para mí que guardo en mi corazón, si se puede decir, que es que habiendo yo entrado hace menos de un año a la cátedra, y siendo jovencita, decidí concursar y vos ofreciste, bueno, el que quiera venir a mi casa para que los ayude puede venir, no fue nadie, fui yo. Y la escena es las dos arrodilladas en el living de tu casa, con mi currículum mal hecho y todos los papeles desordenados, y estuviste más de una hora conmigo ahí en el suelo ayudándome a hacer mi currículum para el concurso. Así que bueno, no sigo pues si no me emociono y no corresponde hoy acá. Es un recuerdo que guardo muy, muy entrañablemente. Bueno, yendo a esos tiempos, la primera pregunta o invitación que te hago a recordar y pensar con nosotros es cómo llegaste a fundar, cómo se llegó a fundar la Cátedra de Grupos, que fue en el año 85, y qué significaba grupos en ese ámbito y en ese año, siendo los grupos, como vos misma advertís en tu libro El campo grupal, un campo complejo, discontinuo y paradojal. Y junto a esta pregunta, para hacerte ya las dos, ¿qué nos podrías decir de la transformación de los grupos desde esa época hasta hoy, en diferentes ámbitos, consultorio, instituciones, etcétera? Bueno, Bueno, tenemos eso. para un largo rato. Voy a ser muy breve para que Breve, porque podamos. tengo otra pregunta más. Y además, Cielo también ha Y preparado algunas después cielo. cuestiones. Sí, 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 Bueno, sí. agradezco la presentación tan elogiosa, tu recuerdo tan cariñoso. En Gracias. realidad, si el living de Cabrera hablara, ¿no? Porque Sí. ahí ha sido en realidad de ambas cátedras algo así como Dante cocina, porque ¿no? Ahí se fueron cocinando muy distintos proyectos y la verdad que tiene como un protagonismo ese lugar, porque durante años fue como, bueno, donde nos juntábamos a la facultad íbamos lo menos posible porque era tan Sí. inhóspita, ¿no? Este, pero bueno, la cátedra en realidad no la fundé yo, sí fundé la de género, pero era la vuelta de la democracia y para poder armar la facultad, es decir, para que la facultad tuviera un consejo directivo y 3 claustros, eh, era necesario llamar a concurso. Ahí viene la intervención que fue heroica, con Besetti a la cabeza, y en 6 meses armaron los concursos y se nombraron a los profesores para poder hacer las elecciones del claustro por el reglamento universitario, ¿no? Y porque esto es un mérito de Besetti que siempre que puedo lo resalto, fue la única facultad de la Universidad de Buenos Aires que despidió a todos los profesores que venían de la dictadura y llamó a concurso. No hubo ninguna, ni siquiera filosofía y letras, que tuviera tal radicalidad
que creó las condiciones para armar una nueva facultad, ¿no? Eh, y ahí llamó a concurso. Yo había llegado poco tiempo atrás cuando entra las nuevas autoridades, que eran interinas, por esto que digo, y estaba en el consejo directivo interino, que él también tuvo la lucidez política de convocar él por teléfono: che, ¿querés venir? Necesitamos hacer un consejo directivo provisorio hasta que fuera el elegido. Y tuvo la lucidez política que convocó a personas de muy distintas, colegas de muy distintas procedencias ideológicas en el marco democrático y de distintas orientaciones de psicología. Así que ya eso tuvo un espíritu de democrático in situ, ¿no? De movida, y durante mucho tiempo se mantuvo. Luego se fueron perdiendo las cuestiones en muy diversas trenzas que no vale la pena recordar ahora, pero lo fundacional del 84 para acá fue con ese espíritu. Bueno, y ahí gané el concurso de grupos. Yo venía de La Plata, de la que había salido por razones climáticas, y estaba en Buenos Aires desde el 75. Bueno, gané ese concurso y yo me encontré con una cátedra de docentes y ayudantes que sí venía de antes, ¿no? Y yo dije, yo no voy a empezar este periodo democrático echando gente, porque no los traje yo. Lo cual ya fue bastante complejo, pero salió bien. eh, y se fueron incorporando también algunas personas a las que yo convocaba. Bueno, y armamos una cátedra que estuvo muy buena, con mucha iniciativa, y ahí me encontré con que los textos que habíamos usado eh, antes de la dictadura estaban un poco como, bueno, el mundo había cambiado mucho en todos esos años, el mundo intelectual de cualquier orientación, ni hablar. Y entonces ahí me vi un poco obligada a empezar a escribir. Eh, la primera cosa que yo escribí sobre grupos era un apuntecito que habíamos escrito así a mano alzada con Ana del Cueto, porque éramos parte del grupo que daba clases con Tato Pavlovsky en los cursos de psicodrama que él daba. Y Tato agarró el papelito así: no, no, esto está buenísimo, que si yo, y se lo llevó. Yo estaba desesperada, y Ana también, porque no podíamos corregir. Uno corrige, corrige hasta morir, ¿no? Y Tato dijo: no, no, no me lo van a dar más, y yo quiero que salga en el primero o segundo número de una publicación que hacía con De Brasi. Y ahí empezó no solo la docencia, no solo armar un equipo con un buen clima de trabajo, y la escritura, y bueno, y teníamos muchos alumnos en ese momento, porque se inscribía toda la gente que había abandonado por la dictadura, Sí. así que eran cursos muy numerosos. Y ahí empezamos a armar un clima de trabajo muy grato, que tenía varias cruces, ¿no? Por un lado, un sentido democrático en el trato con los equipos. Eh, Mucha intensidad en cuestiones de extensión, en investigación cuando surge UBASIT, que Sí. surge por el año 87 más o menos, y Sí. tuvimos investigaciones UBASIT hasta tiempo después que yo me había jubilado. Y Muchas de esas investigaciones están en instituciones estalladas,
en ese libro. Esas son las intervenciones Claro, institucionales, porque sí, Ubacite estaba empezando. sí, Las investigaciones se claro, pueden ver en los libros más, porque además hay claro, en los que vinieron instituciones después. estalladas, un libro de cátedra. Hay varios libros Sí, de cátedra, que era otra novedad en ese momento. sí. Y gente muy jovencita, sin experiencia, de pronto podía publicar junto con gente ya consagrada. Todo eso fue Ujú, armando un clima y además éramos muy inquietos, porque ujú. cuando por ahí empezábamos a burocratizarnos, decíamos, bueno, a ver qué juguete rabioso podemos inventar. Y entonces empezábamos un nuevo proyecto y ahí todo el mundo se embalaba. Era un modo de trabajo que hoy sería medio impensable, ¿no? Qué sé yo, ¿Por qué el- sería medio impensable o del todo por lo impensable? muy colectivo que era todo lo que hacíamos, porque todo, mucho se hacía en mi casa, entonces había un clima de familiaridad. Bueno, un libro que yo quiero mucho, que es el que de asambleas y fábricas recuperadas, lo escribimos prácticamente en el Tigre, que yo tenía una casita de fin de semana. Entonces, se fue armando un modo de trabajo muy grato y donde además la gente, aún los más jovencitos, empezaban a afianzarse y teníamos toda la ilusión de la recuperación de las instituciones con la que volvíamos a las instituciones, entre ellas la universidad. Así que esa primera etapa fue en ese sentido. eh, por eso digo, no fue una fundación, sino fue un Sí, llamado a concurso y una renovación institucional más general. Pero bueno, medio que casi nadie me conocía, porque yo hacía pocos años que vivía en Buenos Aires y además estábamos todos medio semiclandestinos en esa época de la dictadura, así que tampoco uno andaba floreándose, ni había congresos, todo eso, nada, ¿no? Los primeros congresos, en el 84, 85, eran muy emocionantes porque te encontrabas con gente que hacía mucho que no veías, a lo mejor estaba en Buenos Aires, no sabías si estaba vivo o qué, cómo había estado. Los abrazos y los alaridos que pegábamos en cada encuentro eran muy fuertes. Eso fue creando también un clima muy interesante, eh, que en el caso de los grupalistas, la gente que venía de Pillon Rivière, los que fuimos avanzando con las cuestiones más psicodramáticas, en fin, había una primera idea de confluencia de corrientes, ¿no? ujú, Después eso se fue perdiendo un poco, pero más o menos el clima de época marcó una dinámica, ¿no? Que era una ok, dinámica de refundar espacios. Por eso ujú, también para nosotros en la cátedra era indisoluble el trabajo con grupos, la lectura institucional, la relación con lo sociohistórico. A poco exacto. de andar, trajimos a Castoriadis, que fue Ujú, un pensamiento, por ahí lo veo a Yago, que sí. era casi desconocido, ¿no es cierto? Cuando empezamos, Yago también, este, eh, ¿cómo se llama este muchacho? El padre también es psicólogo, ay, se me fue el nombre, bueno, que tenía Zona Erógena, esa revista fantástica que sacaron unos jovencitos, ahora se me fue el nombre. Bueno, esto es un problema de la edad, que uno no tiene los nombres a mano. Pero en un Me Uribarri, ratito. perdón, tranquilizas. Fernando Uribarri. Uribarri. Fernando Fernando. Uribarri. Uribarri, eso, muy bien, muy bien. Muy bien. Un encanto, ese chico con algunos otros tenían una revista magnífica que los de mi edad la recordarán, que se llamaba Zona Erógena, que era una Sí. revista muy interesante porque empezaba a crearse sin darse cuenta tal vez un espacio muy transdisciplinario, ¿no? Yo Más recuerdo allá, haber ido a un congreso de zona erógena, un sí, encuentro claro, hubo grandísimo. muchas cosas.
Sí, Y sí. allí se me fueron armando algunos conceptos que después fui desarrollando a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Que era la Mm, idea de, más que una disciplina, un espacio transdisciplinario, que no trabajara intercalando espacios disciplinarios, sino armando un campo de problemas que abriera cuestionamientos, que abriera preguntas. Así que bueno, esos fueron los inicios, ¿no? está No me bien. acuerdo qué más la segunda, los No, grupos. eso, ¿qué nos podías decir de la transformación de los grupos de esa época hasta ahora? Bueno, hay muchísimo para hablar, muy brevemente. Sí, sí. Creo que la dictadura interrumpió un proceso muy interesante. Ustedes, los más jóvenes, hay que decirles que no se podía armar grupos. Bueno, Ujú, estaba Piaget prohibido porque hablaba de conjuntos, ¿no? mm, Bueno, los grupos terapéuticos fue un lío bárbaro porque muchos analistas tenían que irse de un día para otro y a mí me ha tocado barajar grupos que estaban sin saber por qué su analista no estaba ahí y tampoco se le podía decir mucho. Bueno, fue muy pesado eso porque por supuesto no tenías un dedo de transferencia positiva ni aunque te pusieras a llorar ahí, porque el odio que tenían era enorme, ¿no? Y por supuesto la añoranza de su analista, que anda a saber dónde estaba. Nosotros sabíamos, pero se estilaba no decir exactamente lo sucedido. mm. Así que bueno, eso fue una época muy dura y cuando volvió la democracia, todo aquel impulso que empezó en los fines de los 60, 70, de muchas actividades colectivas, muchos dispositivos grupales, mucha lectura institucional, sociohistórica, política, la experiencia Lanús, que fue algo inolvidable, etcétera, todo eso había quedado silenciado. Yo fui un día a Lanús que me habían invitado a dar una charla, no me acuerdo qué era, habían pasado como 10 años de democracia y todavía no se nombraba la experiencia Lanús, por ejemplo. Todo lo que había quedado silenciado y abajo de la alfombra por razones de seguridad, no fue obvio que llegada la democracia todo el mundo iba a recuperar esos espacios o esos Claro, pensamientos. como que hubo una inercia, Hubo una ¿no? inercia, Sí. el terror prosiguió de muchas maneras, también Ujú, hubo gente que ni bien que mantuvo algunas experiencias grupales muy heroicas, como las colegas que iban a la plaza a trabajar con las madres que estaban con alguna quebradura interna. Había que ujú, poder, ¿eh? Es plena sí, dictadura eso. Eh, ujú, bueno, y después empezó la cuestión de derechos humanos, ahí hubo algunas experiencias colectivas interesantes con diseño colectivo. Este, Luego aparecieron formas colectivas, grupales, no con diseño de especialistas, como los agrupamientos de hijos, ujú. ¿no? Que trabajaban, se reunían juntos, no eran dispositivos grupales, ¿no es cierto? Claro, Pero que claro, fueron de suma importancia no solo para les hijes, claro. sino también porque ahí restituían, en esa grupalidad restituían mucha orfandad, mucho desamparo, mucho miedo, mucho todo, eh, y fueron restitutivos de muchas, bueno, otras cosas no se pudieron restituir, pero agruparse por semejante particularidad de ser hijos o parientes de desaparecidos, armó una instancia de lo colectivo muy fuerte, con todos los problemas que pudiera haber, ¿no? Y para Ujú, quienes estábamos alrededor de todo eso, también generaba una alegría política, ¿no? Bueno, pero luego las cosas, eh, al volver a algunas instituciones, encontrábamos que las actividades grupales habían desaparecido, producto de la dictadura, y también porque hacia los 80
empieza a instalarse un modo de pensar el psicoanálisis muy excluyente, ¿no? En relación a la corriente de psicoanálisis lacaniano que empezaba a desplegarse. Algunos de nosotros ya por los 70 estudiábamos Lacan, pero eh, ahí en Rosario, me acuerdo, había un grupo que empezó a traducir textos de Lacan. Yo tengo los mimeógrafos de eso, ¿no? Ah, mira, Sí, sí, porque dos los guardé mimeógrafos. siempre. Sí, claro, que eran como con agujeritos, ¿no? Mm, Bueno, y fue una corriente que se instaló sin admitir que lo natural hubiera sido el diálogo, la discusión. Entonces vino con mucha fuerza y también fue como destituyendo los valores de otros modos de enfocar el psicoanálisis, mm, los dispositivos que no solo tenía que ser el dispositivo clásico. Yo trabajé siempre con psicoanálisis de parejas, abordajes familiares, bueno, con grupos, claro está, y todo eso estaba visto como que no era psicoanálisis. Y durante muchos años se vio así, pero bueno, hemos seguido trabajando. Y cuando, hace unos años, cuando yo empecé a trabajar para las cuestiones de género y psicoanálisis, ahí no solo se me desnaturalizaba una única lectura del psicoanálisis, sino que surgió la pregunta conceptual de por qué si lo fundamental, lo distintivo de la escucha psicoanalítica es la singularidad del caso por caso, ¿por qué razón habría yo esa pregunta? Si hay singularidad en la escucha al caso por caso, ¿por qué razón a cada caso no hay que pensarle un dispositivo en particular, específico, sino que propio. hay un mismo dispositivo para todo el mundo y si no es así, no es psicoanálisis? Era rara esa Mm. naturalización y era muy interesante epistemológicamente abrir esa pregunta. Bueno, y desde entonces trabajo en eso. Mm. Bueno, una última pregunta y ya sé que nos corre el tiempo porque quiero darle lugar a Cielo, pero bueno, terminaremos 5 minutitos más tarde. En el libro Jóvenes de Vidas Grises, que lo recomiendo mucho además de todos, pero este es uno de mis preferidos, vos Yo le hablás de tengo jóvenes. cariño también. Ay, sí, es hermoso ese libro. Vos hablás de, bueno, básicamente dos grupos de jóvenes, unos que los llamás en plusconformidad, que son aquellos a quienes les preguntás cómo están y te dicen todo bien, todo tranquilo. Bueno, eso se desarrolla en todo el libro. Y otros con una necesidad de satisfacción inmediata, con exceso de consumos problemáticos, etcétera y que pudiste observar una recuperación de la alegría cuando los cuerpos se juntan, ¿no? Pareciera que por un momento ese deseo obturado por las hablas del capital destella nuevamente. Hoy, ¿qué ves en la clínica, si no es con grupos en el uno a uno, respecto a esto que lo escribiste en el, creo, 2010, 2013? 13, Y te, 13. 13. Y te hago ya la última, si da tiempo, si no la Sí. dejamos ya para el final, que esa recuperación de la alegría y esos jóvenes que cuando los cuerpos se juntan y se alegran y pareciera que empiezan a atravesar pasiones más alegres, al decir de Spinoza, ¿qué opinas o qué nos podés decir de estos jóvenes de hoy, ahora, ayer, en este momento, que se juntan también, que se juntaron en Parque Lezama, por ejemplo, cuando lanzaron el Partido Libertario de Milei, y uno los ve también muy alegres juntos? Es polémica la pregunta, pero y también vos ves ese deseo y los ves. Hay un poquito más de violencia, ¿no?
Pero ves, los jóvenes en las resistencias, como se ven estos días en las facultades que surgieron nuevamente, y estos otros jóvenes que cuando salen de sus cuevas cibernéticas también se juntan y parecen recuperar algo que no sé qué es. Y que, bueno, te invito, es muy Bueno, poco el pero que tiempo, pero sean si podés. fascistas no quiere decir que no sean humanos, Ah, está bien. porque eso que vos me decís es lo que tiene todo ser humano. ¿Por qué no van a tener alegría si es buenísimo hacer el mal? También se disfruta, ¿entendés? Claro, Lo que claro, pasa yo que siempre pienso el deseo obturado, tal como lo planteas en el libro, tampoco entonces, vamos, claro, no, claro, entiendo, pero no es que ahí no hay deseo es obturado, verdad. porque que las diferencias ideológicas de vida, conceptuales, políticas, qué sé yo, no hace que dejen de ser seres humanos, Sí, sino romantizamos lo humano, es verdad. ¿no? Una versión romántica de lo humano sería una versión eh, medio progresista, un tanto hegeliana. Mm. Me parece que yo no haría una lectura desde lo grupal, porque ignoro cómo son las agrupaciones de ellos. Sí, yo Eh, tampoco. claro, entonces parece que hay mucho consumo de pornografía, que hay toda una... Tampoco pretendo yo mirar desde una casta mirada ingenua, ¿no? Habría que... Puedo dar opiniones, no de cómo son las grupalidades de esos muchachos y chicas, sino puedo dar opiniones sobre este modo libertario de derecha, pero en el caso de los jóvenes de vidas grises, ahí primero era 2013 y fue pasando el tiempo. El libro sigue teniendo cosas que me parecen Sí, pueden estar en valor todavía, sí, pero absolutamente. no sé en qué medida eh, serviría o daría algún elemento para pensar los libertarios. Para pensar Mm. los libertarios yo todavía tengo que tomar mucha sopa porque excede mi comprensión, excede Sí, mi... eh, no es que no los vea humanos, son muy humanos, pero sí, son políticamente muy fascistas y uno, el fascismo que conoció, o bien por la literatura y el cine con el nazismo, o bien es un fascismo al estilo de dictaduras o conservadores clásicos. Esto es otro modo de pensar, de asumir su ser de derecha, que me sí, parece que lo podríamos pensar en otro momento más como algo específico de las nuevas dale, derechas globales, ¿no? sí. Este, yo ahora tengo que viajar a México y me han inventado de la UAM Xochimilco, aprovechando que voy, porque yo di clase muchos años allí. Creo que fui la primer profesora que llevó Castoriadis a la maestría de grupos e Mm. instituciones. Ahora cuando me vea con los exalumnos les voy a preguntar, porque no es cuestión de arrogarse originalidades que no es cierto, ¿no? Pero yo creo que sí. Y lo que voy a dar ahí son las transformaciones del lazo social en la globalidad. Entonces ahí Exacto. sí uno podría pensar más las características de estas juventudes, más allá de dar opinión personal que vale como la de cualquiera. Habría que teorizar ese modo de Exacto. agrupamiento, los valores que los unen. La verdad que no tengo mucha noticia más que por los diarios, pero Ok, me preocupa mucho. gracias. Sí, claro, a todos acá. Bueno, le doy a Cielo la palabra. Gracias. Y perdón, Ok. Cielo, por la extensión. Gracias, Ana. No, por favor. Bueno, eh, bueno, primero.
Un placer, Ana, compartir este espacio. En el año, primero comento, arranco con el origen de mi vínculo con vos. ¿Cómo no? En el año 1985, volviendo de mi exilio, comencé a participar en actividades científicas en el Centro de Estudios de la Mujer y en el Foro de Psicoanálisis y Género. En esos espacios me encontré con Ana María y su producción escrita, cuando había empezado a interrogarme sobre las relaciones de poder en la pareja y sus efectos de violencia. Con respecto a la generosidad de Ana María, de la que habló Adriana, las dos con A, esta reunión tuvo una previa y la voy a compartir. Ana nos Ay, qué convocó, lindo. Ana nos convocó a su casa, nos abrió las puertas de una casa muy hospitalaria, tu actitud muy hospitalaria, y finalizando la reunión, se me ocurrió comentar qué libros tenía tuyos y cuáles no. Entonces Ana dijo, esperen. ¿Y vos, Adriana? Bueno, Adriana dijo cuáles tenía y cuáles no, subió a su cuarto y nos trajo los libros que no teníamos. Así Una es. verdadera joya. ¿Qué Además de... menos, no? ¿Qué menos, cielo? Sí, pero fue muy, muy especial. Muy Bueno, Pero especial, es así. me alegra eso, me alegra. sí. Además de compartir con Carlota, tu gata, que me dejó impactada. Bueno, un breve escrito para arrancar con las preguntas. Ana María plantea, un psicoanálisis del porvenir es el que puede poner en palabras, en pensamiento, lo olvidado. La unidad del pensamiento y la vida nos fuerza a repensar nuestras propias vidas. Te preguntas, ¿cómo sostener el psicoanálisis como un pensamiento inacabado, abierto a pensar sus impensados, sus lapsus, su inconsciente, la episteme moderna de la diferencia igual-desigual? En los años 60-70 surgen los estudios de la mujer, luego de género, también denominados estudios feministas en las universidades más importantes del mundo occidental. ¿Cómo surgen estas áreas de género? A partir de una fuerte pregunta que los activismos feministas lanzaron interpelando en un principio a las ciencias sociales y humanas. ¿Por qué la diferencia sexual deviene desigualdad social? Se pregunta Ana. En relación a las psicologías y los psicoanálisis, estaba muy naturalizada una lectura de los maestros fundadores que creaba la ilusión de una teoría completa, palabra de verdad. No había lugar para la lectura crítica. Las instituciones psicoanalíticas se cerraban repitiendo que género era una categoría sociológica. Rechazo a pensar la articulación psicoanálisis, estudios de género, que permaneció durante muchos años. Todo esto a través de la lectura de textos de Ana María, lo que voy leyendo, ¿no? Ana, vas profundizando el análisis de esta desmentida persistente. Una interrogación con la que vas y venís a través del criterio de la problematización recursiva, uno de los métodos de tu pensamiento. Otra frase que me pareció fundamental para plantear las preguntas. Si los mandatos de género en hombres y mujeres obturan la pregunta por el deseo, si impiden que el sujeto del deseo advenga, ¿cómo puede ser algo que no competa al psicoanálisis?
¿Por qué se habrán instalado como un obstáculo epistemológico estos mandatos de género durante tanto tiempo? Y acaban las preguntas. ¿Por dónde pasa esta desmentida persistente de la cuestión del género en las diferentes orientaciones en el campo del psicoanálisis? ¿A partir de cuándo se incorporaron las teorías de género en los psicoanálisis? ¿Qué pasa hoy con estas resistencias? Y luego, si nos da el tiempo, ¿qué es para vos la perspectiva de género? ¿Y cómo pensás hoy las relaciones de poder entre los géneros? Sí, a mí me parece que más allá de cuestiones más ligadas a lo ideológico, ligadas o no a las políticas feministas o a las filosofías feministas que han sido un gran aporte de este principio del siglo XX, principios del XXI, finales del XX, me parece que para ponernos serios y profundos, las dificultades, los obstáculos, la desconfianza, etcétera, etcétera, de las producciones psicoanalíticas originales hasta actuales en relación a la dimensión de género que habita en nuestras subjetividades y en nuestros mundos, está en relación, deviene de un problema epistemológico. El psicoanálisis arma sus lógicas, el principio del psicoanálisis, Freud y sus discípulos, arma las lógicas psicoanalíticas desde algo que va más allá de la disciplina en sí, que es la episteme de la diferencia, a mi criterio, y que esa episteme de la diferencia, episteme de lo uno, es la episteme moderna, el conjunto de las disciplinas que se van desplegando del siglo XVIII para acá, por ser imprecisa, el pensamiento moderno, la modernidad, está armada desde esta idea que en lo político podríamos decir las grandes revoluciones marcan, la francesa, la norteamericana, etcétera, instalan la idea de todos somos iguales ante la ley, y no éramos todos iguales ante la ley. El todos eran los varones, todos los varones tampoco. Los varones propietarios, heterosexuales, blancos, cristianos, todo lo que estaba por fuera de eso no era de ese el hombre, ¿no? Esto que se suele decir que el hombre con minúscula, o sea, los varones, fueron sinónimo de el hombre con mayúscula. La modernidad se armó así, y se armó así en relación a unas lógicas patriarcales de la época de la primera modernidad y también al surgimiento del capitalismo. Este modo de pensar lo uno y lo diferente era un modo en el cual se repartía el modo de la acumulación, para usar una palabra marxista, de la acumulación de la riqueza y las modalidades que iba a tomar la reproducción del capital. Desde esa perspectiva, por eso me parece que hay muchos modos de hacer estudios de género, para mí es imprescindible la articulación de pensar las cuestiones que va generando el patriarcado como muy indisolubles respecto de las formas de acumulación del capital y ese capital pensado al modo que incluya la reproducción de las
espacios, territorios, sociedades, países, la idea de nación, también coloniales, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que podemos pensar este modo donde la desmentida de estas cuestiones, la invisibilización, va generando un modo de no ver la dimensión de género y naturalizar los distintos modos de la diferencia desigualada, por decir así, ¿no? Como yo la llamo. Estas marcas obturaron durante mucho tiempo los modos del psicoanálisis de pensar lo femenino, aún con distintas orientaciones. Ahora, yo creo que esto sigue vigente en el psicoanálisis, solo que hay espacios institucionales, culturales, intelectuales, corrientes, instituciones pequeñas, que van buscando el modo de pensar cómo articulamos psicoanálisis y género, porque yo necesito los dos criterios, los dos aportes. Por eso pienso que el psicoanálisis es un campo de problemas en la medida en que quiera incorporar, en este caso, la dimensión de género, podría ser cualquier otra, ¿no? Los estudios decoloniales, por ejemplo, también trabajan cómo es la relación respecto de la raza. La colonialidad, nosotros pensamos menos la colonialidad, por esto que venimos de los barcos, como dijo alguien hace un tiempo, y somos en general muy blancos. Pero en el caso de toda América Latina, los blancos o las blancas son mucho menos y pertenecen a una clase social muy alta. Hay muy pocos países que tengan una clase media de nuestros colores. Pero todo eso está invisibilizado. Pero entonces hay países donde es más importante trabajar la relación género, raza o etnicidad, ¿no? Porque ahí hay una vieja idea de Althusser que para mí se mantiene vigente, que dice que las teorías no solo hablan por lo que dicen, sino también por lo que silencian. Y acá tendríamos una apertura a un criterio epistemológico más amplio, incluyendo grandes regiones de la subjetividad que han sido silenciadas por este enfoque que ha sido europeo, occidental. A mí, yo no pongo mucho énfasis en que es importante repensar todo esto en relación a lo no occidental porque me excede. Estoy con una matriz occidental que no podría salir de ella, ¿no? Más que conceptualmente, claro. Y creo que muchas veces quedamos encerrados en esas capturas. He podido salir de la de género, me parece, pero el occidentalismo, bueno, puedo ver películas iraníes maravillosas, pero eso no quiere decir que no esté pensando, que esté pensando por fuera de eso en un sentido espontáneo. Si me pongo y trabajamos epistémicamente, seguramente podría hacerlo, no digo que me niegue a ello, sino que, por ejemplo, amigos de coloniales de Costa Rica o de cualquier país de Centroamérica, que he conocido algunos y son muy interesantes, y que son profesores universitarios en Estados Unidos, son mucho más occidentales que yo, pero son morochitos, pero tienen una cultura musical muy propia de Centroamérica. Bueno, son otras condiciones
y pueden poner en visibilidad zonas donde la episteme occidental a mí me es difícil abrirla, y ellos por ahí tienen para eso una enorme naturalidad, pero no pueden abrir la dimensión de género, ¿no? En realidad, las subjetividades, a mi criterio, se arman en un, como dice un decolonial Grofogel, muy amigo, él es de República Dominicana, él dice que se produce un paquete enredado de relaciones de poder, ¿no? En ese paquete enredado de relaciones de poder hay momentos en que como mujer me veo sometida a una relación de poder que no elijo, pero de pronto si esa relación de poder la armo en relación a varones, cualquiera sea el vínculo, puede ser laboral, puede ser amoroso, etcétera, resulta que ese varón de pronto trabaja en una multinacional británica, y los jefes que vienen de la metrópoli inconscientemente tienen una actitud colonialista, pongamos, ¿no? Los británicos son los que menos, pero bueno, y ahí hay algo que desde la episteme moderna es muy difícil ver, porque exige rebasar esa lógica de lo uno para una lógica de la multiplicidad. Ahí me es más útil Deleuze, ¿no? Bueno, en todas estas cuestiones me parece que cada una de estos anillos, de este paquete enredado de relaciones de poder, podemos trabajarlo en la especificidad de ese hilo o en la maraña que se arma del conjunto. Yo diría que cuando trabajamos en la unicidad de un hilo, estamos en un abordaje disciplinario que produce un montón de conocimiento imprescindible. No pienso que hay que borrar las unidisciplinas. Creo que junto a ello puede haber abordajes interdisciplinarios, pero donde se mantienen las disciplinas en diálogo, o abordajes, que es lo que más me interesa a mí, transdisciplinarios, donde el modo de interactuar con gente que viene de otras disciplinas es que cada uno de nosotros en el diálogo con las otras disciplinas pongamos un eje fuerte en los límites de la propia disciplina, que me los están tirando, me los están mostrando los que vienen de otra perspectiva. Pero eso exige toda una epistemología, ¿no es cierto? Si no, sería hacer barullo disciplinario, como mucho ruido y pocas nueces seguramente. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es desde ahí donde a mí, esto no quiere decir que lo piense para todo el mundo, a mí me ha ido permitiendo, a partir del análisis crítico de esa lógica de la diferencia desigualada, pero invisibilizado, me ha permitido como ir desplegando un modo de la multiplicidad que entonces va abriendo distintos escenarios. Esos distintos escenarios me parece que van produciendo, por ejemplo, en los últimos años, perdón, no es que me quiera poner como ejemplo, es que quiero mostrar cómo se me fueron armando las áreas que pude ir pensando, cuál es primero, cuál es después. Tampoco creo que ese sea el método. Lo que es simplemente porque en los últimos tiempos, y no en bueno, en los primeros ya había algunas ideas, pero digo, yo tuve que ir armando todo este camino de deconstrucción más ligada a lo epistemológico del psicoanálisis, y en los últimos años, 10, 15, no sé, he
he podido empezar a trabajar la reformulación de algunas cuestiones clínicas, ¿no? Que me resulta sumamente necesario. Eso también estuvo apurado por una realidad que del 2015 para acá, que fue el Ni Una Menos, el consultorio se fue poblando de mujeres, también algún varón, que habían sufrido abuso sexual incestuoso en su infancia, algunos muy chicos, y que no recordaban, y distinto de cuando ya hay recuerdo, ¿no? Pero de muy chiquitos, y había que ver cómo iba a ser el modo de trabajar con estos pacientes con un gran sufrimiento, una gran sintomatología, pero que no podían ubicar, porque no podían encontrar los recuerdos. Y ahí tuve una gran sorpresa, que fue que algo que yo me era habitual, que era trabajar con la dimensión de los cuerpos, porque tenía formación en psicodrama y en los grupos terapéuticos y en los análisis institucionales había trabajado mucho con los cuerpos en acción ahí, me permitió ver que el cuerpo guardaba los recuerdos de modo muy encriptado, pero estaban. Y eso que parecían síntomas, que las pacientes enloquecían porque no entendían qué les estaba pasando, era que los cuerpos empezaban a alargar señales del abuso. Muy interesante, porque nunca se terminan de convencer, porque no es un recuerdo consciente. La otra vez una paciente me dijo algo muy conmovedor. Me dijo, yo no puedo reconstruir los recuerdos. Ya no puedo, los he buscado, los recuerdos conscientes, claros, ¿no? Los he buscado durante muchos años, ya sé que no puedo contar con ellos, pero debo decir que creo en mis sueños. Genial, ¿no? Porque en los sueños aparecían con mucha fuerza pedazos de escenas, ¿no? Como, bueno, y también empecé a ver cómo eso era casi patognomónico, ¿no? Y ahí, otra vez, se me hacía muy útil aquella idea de Deleuze de la multiplicación, ¿no? No es esto o aquello, es esto y aquello. Bueno, eso sería el tema de la desmentida de género. Ha estado y sigue estando, pero bueno, me parece que hace muchos años yo iba muy entusiasmada a los encuentros de psicoanalistas a contar las cosas que estaba pensando, y menos linda me han dicho de todo. Pero es así, porque es mover una estantería que la gente ha construido con mucho esfuerzo. Y no es que vas a ver de qué modo se puede pensar un detalle, sino que te lleva a poner en interrogación lo que te ha costado toda una vida pensar. Lo que pasa que ahora me parece que como la cuestión de género es más global, global en el sentido que nos trae, que tiene repercusiones en todo el mundo y en todas las áreas, ya muchas nociones se vuelven muy difíciles de sostener. Algunas es más fácil que otras, o por ejemplo, cuestiones como las dificultades en relación a temáticas específicas como las cuestiones de las transiciones, ¿no? Cómo acompañar una transición sexual o de género.
Es muy complicado eso, muy complicado. Donde te estallan todas las certezas, ya no es solo todo lo que estudiaste de psicoanálisis. Por un lado es eso, que hay una realidad que invade de diversidad, ya no diferencia. Otra patadita para la pobre epistemología de la diferencia, ¿no? Que ahora aparece la diversidad que uno se pierde allí, ¿no? La otra vez vino un muchacho muy serio, dijo que bueno, que él tenía dificultades de sociabilidad, porque como era demisexual, entonces tenía dificultades de trato tanto con chicas como muchachos, ¿no? Yo, cara de psicoanalista total, no tenía la menor idea. Eso de demisexual me parecía finísimo. Es como el champán de misec, ¿viste? Pero nunca, fue la primera vez que había escuchado el término. Bueno, después uno se ilustró, pero te pasa que te llegan al consultorio antes que vos hayas leído la bibliografía. Claro, Esto claro. es una realidad convulsionada de un montón de niveles, pero está ahí. Y hay que correr para no quedar debajo del tren, ¿no? Entonces, a mí me parece que la perspectiva de género está ahí. Es difícil pensar en esos términos, también para las chicas muy jóvenes que después de todo lo de la ola verde han abrazado esa identidad feminista, pero no han abierto a la reflexión de ellas en su lugar social, en su lugar sexual. Entonces te encontrás con una militante feminista que te dice, no, no digas esa palabra porque ahora no se dice, no digas aquello. Mi nieta, si yo digo, estuve con el gordo fulano, dice, abuelita, no, no se habla así, ¿no? Yo pienso, esta purretita, y te corrige todo, todo, todo. Entonces ahora a propósito decimos mucho el gordo tal, la flaca no sé qué, y ella ya ahora se dio cuenta que lo hacemos para reírnos nosotros también, y entonces dice, habla como quieras. Como diciendo, toma. Bueno, entonces ya me ganó otra, ¿no? Bueno, es así. Entonces, perspectiva de género es mucho más que la reivindicación que permita empoderarse a las mujeres de su desigualdad. Es un modo de entender la sociedad en que vivimos, que aún aquellos planteos que habían encontrado como una explicación llamada estructural de lo injusto de este mundo, etcétera, etcétera, y entonces hacia los 60 empezaron a circular entre nosotros distintos modos de leer cuestiones de marxismo, qué era la plusvalía, etcétera, etcétera. Hoy vemos que tenemos que pensar la globalidad, ya no el Estado-nación, ya el neoliberalismo está siendo superado por esta globalidad con tanta crueldad y nazismo dando cuentas, y las cuestiones de género son parte de esas lecturas que tenemos que hacer a mi criterio para entender cómo hoy ha tomado este modo tan extraño de reproducción el propio capital, ¿no? Donde ya hay globalidad, ya el Estado-Nación pasó de moda, donde toda lucha reivindicativa frente al extractivismo, frente a todas las dimensiones que esta globalidad trae de la crueldad, ha traído la crueldad como política, ¿no? En el plano local o global. Ha avanzado la velocidad de las violencias de género, pero también los genocidios. Yo creo que los femicidios son genocidios de a una en una, ¿no? Y son parte de esta locura de la crueldad. La crueldad como política me parece que es uno de los modos de expresión del capitalismo actual, porque en la voracidad de la reproducción
es muy interesante toda la discusión que habíamos dejado de lado acerca de los modos de la acumulación o la explotación. Hoy vemos que no hay ni acumulación ni explotación sin desposesión. ¿Y a quién se desposiciona? A los desiguales, a los desigualados. Y el género ahí tiene mucho que ver. ¿Cómo sería la reproducción del capital si a todo el trabajo gratuito que hacen las mujeres por amor hubiera que darle un salario? Te cambian las cuentas públicas además, ¿no? Bueno, y así podríamos estar largo, pero me parece que perspectiva de género hoy debe ser pensada también con una lectura crítica de la dimensión de la reproducción del capital actual. También debe ser incorporada a un criterio anticolonial, del neocolonialismo, del respeto a la naturaleza y la cuestión climática, en fin, son los temas del mundo de hoy que están pensados desde hace muchos siglos, pero que hoy toman estas características frente a una lógica muy desenfrenada del capital, que no lo fragiliza, por el contrario, lo está haciendo cada vez más impune y más fuerte, ¿no? Porque lo que estalló son las democracias representativas. Eso de todos somos iguales ante la ley, siempre supimos, hay una frase de Foucault muy linda, que es, que dice que, Foucault dice que las democracias trajeron que el iluminismo trajo las democracias y el avance de las ciencias, etcétera, etcétera. La modernidad trajo un importante proyecto, pero que al mismo tiempo que desplegaba los discursos, las narrativas de la igualdad, al mismo tiempo producía los dispositivos de desigualación. Bueno, desigualación es una palabra mía, pero los dispositivos de desigualación, los dispositivos del disciplinamiento a través de las instituciones, ¿no? Y él hablaba del doble frente, de la narrativa de la libertad, la igualdad, la fraternidad, y todos estos dispositivos que nos aprisionaban al mismo tiempo. Bueno, y cada época tiene sus características al respecto, pero pienso que ninguna de todas estas cuestiones puede ser pensada sin incluir las desigualaciones de género. Como tampoco hoy se puede pensar cómo podría progresar el mundo si no pensamos en el neocolonialismo que nos atraviesa a todo nivel. Vieron ahora, uno de los temas es cómo hacer extractivismo sin ningún recaudo para el medio ambiente y hacerlo en las colonias, claro, acá, no en los centros del mundo. ¿Cómo tener trabajo casi esclavo? Bueno, en las colonias. ¿Cómo cuando se descubrió América? Nada más que con otro ropaje. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones de las que no puede estar afuera la cuestión de género. Si el género se aísla y soy feminista pura y no me importa ninguna otra cosa más que los temas de las mujeres, no solo que voy a dejar de tener novio, que es todo un problema, sino que me va a traer problemas imposibles de resolver. Porque es una encerrona eso. Y son las feministas que se la pasan haciendo rupturas en los grupos en los que están, porque es un modo muy de derecha de pensar el género. Por eso digo que me parece que las cuestiones de género son parte del paquete enredado de las relaciones de poder, ¿no? Bueno, me extendí un poco. Ana, Gracias, Ana. la verdad, te escuchamos con un enorme interés, riquísimo lo que vas planteando, y el tiempo nos marca, y la idea sería que los integrantes, los participantes de Sí, este claro. encuentro puedan hacerte algunas preguntas.
cómo no, cómo no. Disculpen que me extendí un poco, porque me es muy difícil explicarlo cortito por todas las variables que tiene. Cada una de Sí, las palabras sí, que uno dice es como, sí, sí, sí. Se ¿no? Una entendió y se biblioteca vio entera. claramente. Sí. Mariana Bueno, Vicky Mariana, o sí, ahí está. Daniel. Sí, yo. La verdad es que iba anotando un montón de cosas mientras te escuchaba, Ana. Te agradezco muchísimo el diálogo que abriste hoy. Creo que para todos nosotros además tiene una importancia especial tu pertenencia a la academia, a la universidad, esta historia que contaste también de esta construcción de una universidad democrática, un día como hoy, que estamos todos tan amargados, ¿no? Por lo que está ocurriendo con Sin duda. las universidades públicas. Así que además de todo, ha sido una gratísima coincidencia tenerte a vos entre todos los Gracias. psicoanalistas que marcan historia en Argentina hoy con nosotros. Podría hacerte muchísimas preguntas, muchísimas, pero me quedo con un aspecto de lo que planteaba Adriana y otro vinculado con lo que abrió Cielo. Me quedó picando la pregunta de Adriana en relación a los jóvenes libertarios y lo que los une, ¿no? Como para tratar de ir entendiendo de qué modo vamos reformulando una idea de lo que es ser joven, de la juventud, ¿no? Creo que hay algo que se está transformando en relación a esto y que hay una lección que estamos teniendo que leer respecto de la capacidad que tuvo este movimiento libertario de convocar rasgos que son inherentes a la juventud, como la transgresión, un espíritu destituyente, cierto nivel de soltura en la agresión autorizado por un carácter pulsional abierto, ¿no? La cosa irrespetuosa, ¿no? Irreverente. Me parece que hay algo de todos estos rasgos que fueron capitalizados de alguna manera por este movimiento y que generan una ilusión de unidad grupal. No sé cuánto hay de unidad grupal real, pero creo que generan una ilusión y que hay un peligro político enorme en la construcción de este ideal de unión en función de rasgos que son inherentes a la juventud, ¿no? Eso por un lado respecto de la pregunta de Adriana. Y respecto de lo que abrió Cielo, pensaba si en esta idea de las diferencias desigualadas que ya desarrollaste, se podría incluir también la idea de la injusticia epistémica aplicada a la producción de las mujeres, ¿no? En general, la producción teórica incluso de las mujeres, si en tu experiencia, solo por el hecho de ser mujer, ha sido más puesta en duda tu palabra que otras palabras, digamos, de hombres que producen teoría también, en donde aquella idea de la injusticia epistémica adjudicada quizás a todos los que serían los sectores más sometidos históricamente en términos sociales y culturales, sino abarcó también a estas mujeres productoras de teoría a las que se tardó mucho en creerles lo que producían, lo que fueron también objeto de sospecha solo por el hecho de ser mujeres. Absolutamente. Pero absolutamente. Absolutamente. Pero es parte del combate. El asunto es que puedas como tomarlo medio en broma o contestarle con algún chiste en una mesa redonda, suponte, de modo tal que no te veas vos misma dañada, porque uno podría ponerse a llorar también, ¿eh? Si te agarra distraída, te pones a llorar ahí delante de todo el mundo, porque sobre todo por los años 90, por ahí, los golpes eran, porque además, colegas, toda gente educada, ¿no? Pero te decían cosas muy feas, muy feas, Ay, pobrecita. porque te golpeaban en lo personal. Por ejemplo, recuerdo una, Claro. había llegado la democracia y entonces los exilados volvían, íbamos a congresos y yo como una ingenua iba contenta a mostrar todo lo que me había estudiado en la dictadura, porque uno acumuló capital simbólico en la dictadura, ¿no? Y yo iba feliz a un congreso. Y entonces, bueno, yo expongo mis ideas porque como era muy joven, también era muy niña en algún sentido, de no darme cuenta que
nadie me iba a recibir con, ¡ay, qué interesante!, ¿no? Algunas mujeres sí. Y ya teníamos un grupete, bueno. Y entonces uno, que no voy a decir el nombre porque ya murió, empieza como a discutirme y a mí, yo encantada de discutir. Pero en ese intercambio, el hombre no estaba quedando muy bien parado, pobre. Y entonces me dice, bueno, no, no quiero tomar más tiempo, no sé qué, no sé cuánto, pero te digo, juro, que dijo esto, pero te digo que si seguís pensando con tanta inteligencia, te podés quedar muy sola. Yo no podía creer que alguien dijera eso, ¿viste? No podía creer, pero en público, delante de 300 personas, 500, no me acuerdo cuánto era, pero podía suponer él que tenía el derecho a decir eso, y que ni siquiera era insultante ni nada por el estilo. Un día un lacaniano me dijo, compartíamos la mesa. Bueno, esto lo puedo contar porque es más gracioso. Germán García me dice, muy molesto. Yo le tenía muchísimo aprecio y le tuve siempre mucho aprecio. Y yo creo que él a mí también. Me dice, bueno, pero tu tonito pedagógico, lo cual era cierto, porque yo era una maestra ciruela total. Llevas años dando clases, desde que nací di clases. Y entonces yo le digo, porque claro, había que tirar fuerte, porque si no quedabas debajo de los escombros, ¿no? Bueno, fulano, mientras haya alumnos, ser pedagógico no me va a ir tan mal, ¿no? Bueno, jajaja, se rió toda la audiencia. Ahora, dicho, y bueno, y todos nos fuimos a tomar algo después, no pasaba nada, pero si no se te ocurría algo de eso, podías llegar lloriqueando a tu casa. Pero no es chiste, ¿no? O te hacías la bravucona, te venías con los laureles y después estabas 4 días con una depresión que no sabías por qué era. Porque es al cuerpo, ¿no? Pero también ha tenido estas chances que lo hacen como divertido. Pero si vemos la verdadera dimensión de la cuestión, es densa, porque están en juego cuestiones muy fundantes de ese colega, muy fundantes de mí, no solo epistemológicas, ¿no? O, por decirlo, la epistemología se entrecruza, se entrama con las cuestiones más íntimas, aunque uno no lo sepa cuando está escribiendo algo, ¿no? Pero estuvo divertido también. Pero ha sido fuerte, no ha sido light, ¿eh? Y sobre todo lo que lo ha hecho mejor ha sido que todo esto se ha hecho en el entre algunas. Siempre ha habido un espacio colectivo de amigas para las cuitas sentimentales, de colegas para escribir algo, para que te lean y te discutan lo que no les parece. Nada de esto se hace solo, ¿no? Y la parte más colectiva de la cuestión ha sido lindísima. Así que estuvo bien, lo pasé bien. También tuvo sus gratificaciones. Sí, sí, sí. Y diversiones. Juan Carlos. Sí, sí. Se No me escucha, contestó la otra pregunta. No sé si querés, Ana, la otra pregunta de Mariana. O No, pasamos a no, está bien, si no. Juan eh, Carlos. ¿se escucha? Sí. Sí, Eh, bueno, primero agradecerte por todo lo que desplegaste bueno, en todo este rato, que la verdad que abre una cantidad de dimensiones que requieren ser vueltas a pensar Claro. sobre la cuestión, bueno, todas las dimensiones que fuiste trazando, epocales, de género, etcétera. Mi pregunta, que no sé si admitirá lugar en la perspectiva que vos trazaste, pero yo tengo la sensación de que las cuestiones
que han sido más reivindicadas en los últimos años, y bienvenidas sean las cuestiones de género, sobre la sexualidad y todo lo que se deriva de eso, ha tenido un fuerte impacto negativo, casualmente, en muchos sectores populares. E incluso en muchos sectores, digamos, no solamente principalmente creo que sectores populares varones. Y a mí me parece que lo que está ocurriendo en algunos lugares, no solamente en la Argentina, que a lo mejor toma otro sesgo por el tipo, pero por ejemplo en Brasil o en otros lugares de Latinoamérica, es que las reivindicaciones más importantes que vos fuiste describiendo y todo el trabajo que costó instalar esas dimensiones, es más resistido en los sectores populares, por los varones de los sectores populares, con lo cual, como son más, porque también eso, creo yo, no sé cómo lo pensás, tiene que ver con el avance de la ultraderecha en los sectores populares en América Latina, por lo cual tienen posibilidades de acceder al gobierno, porque los sectores populares son más numerosos. Bueno, pero no van a subir los sectores populares, sino los no populares que los dirigen, porque Bueno, estamos viendo que no tiene un sesgo popular este tipo de neofascismos, ¿no? Hay una mezcla ahí de conservadores históricos y de jóvenes neofascistas, que no son lo mismo. Pero ahora, a mí me parece que en el caso de las tensiones con el feminismo y estos modos de la derecha que hoy van creciendo a una velocidad impresionante. La velocidad en la que Milei llegó, bueno, también es cierto que pudo montarse sobre las desilusiones de una y otra opción que daban las democracias representativas. Hay un agotamiento del discurso, la narrativa histórica del progresismo, que, mira, cuando cayó el muro de Berlín, yo dije, qué difícil va a ser esto si el progresismo mundial, local, no puede reformular sus narrativas. Porque, ¿cómo vas a seguir pensando que el socialismo es una gran opción si los socialismos realmente existentes van mostrando, te digo, decir esto en los años fines de los 80, en el mundo en que uno vive, que es toda gente de bien, progresista, etcétera, no era fácil, los compañeros y las compañeras podían tirarse encima de la rabia. Yo no lo decía todo el tiempo, pero tenía una profunda convicción que si no había una rápida reformulación de las narrativas más generales, o sea, con qué armar los sueños, las ilusiones, todo eso, iba a ser muy estruendosa la caída de esos sueños que históricamente, por lo menos en mi caso, me acunaron bastantes años, ¿no? Y no se pudo armar, no se pudo armar. Por razones que fueran, ¿no? No es culpa de nadie. Es que no hubo una imaginación política que tuviera la fuerza necesaria. Entonces, eso te va armando los desinfles, además de los malos gobiernos, la corrupción, etcétera, etcétera, que siempre existieron, pero que tenían algún insuflarle valor positivo con lo que se compensaba o no sé qué pasaba. Pero hoy es muy grave eso, es muy grave. No sabes, no sabes, a mí me pasa ahora lo que no me pasó en otras épocas, ¿no? Que hay ciertos conflictos en los que no puedo ubicarme con certeza, ¿no? Conflictos internacionales o propuestas armadas de un modo, propuestas políticas me refiero, en el plano internacional, que me resultan
imposibles de poder mirar así tranquilamente, o, por ejemplo, crueldades horripilantes como dejar morir a la gente en el Mediterráneo o tenerlos en campamentos, porque nadie quiere a los migrantes en Europa, que es tan linda. Esta mujer, que es la primer ministra italiana, lo dijo con todas las letras. Dijo, tenemos que impedir el ingreso de migrantes porque nos van a vencer por prepotencia demográfica. O sea, nosotros tenemos un hijo medio o lo mínimo posible y ellos tienen 10. Esa es la prepotencia demográfica. Va a dejar de haber una preponderancia blanca en Europa, está diciendo. Ana, perdón, agrego un dato. Sí. Italia gasta más dinero en rechazar a los migrantes de lo que gastaría recibiéndolos. Y por supuesto. Digamos, numéricamente es así. Eso no tiene precio. Bueno, y los españoles que dicen que van a violar a las mujeres españolas porque llegan migrantes que no respetan a la mujer, bueno. Entonces, miren ustedes el género cómo está en el conflicto global, ¿no? Pero así está. Me parece que es un momento muy angustioso a mi criterio, ¿no? Es un momento muy angustioso, pero bueno, nos tocó bailar con esta, ¿qué va a ser? Es así, Ana, ¿no? ¿Sí? como estamos ya sobre la hora, lamentablemente, porque creo que todos quisiéramos seguir, voy a leerte algunos chats que hay. Sí. Dice, Teresa, a todos, un inmenso placer escuchar a Ana María, muy emocionante, gracias. María Inés Pastore, a todos, muchas gracias por este encuentro muy interesante, me tengo que retirar, buenas noches. Y Laura Gobet, Laura Gobet, muchas ¿Dónde gracias, está Ana, Laura? debo retirarme, abrazo. Bueno, por ahora, eso. Muy bien. Y Muchas bueno, gracias. a menos que alguien tenga una pregunta que no quiera guardarse e irse de acá con algo sin decir. Ay, de Adriana, Sonis para todos, gracias. Otro chat. Vamos a tener que ir dando fin a este encuentro, a este conversatorio. Muchísimas, muchísimas gracias. No tengo palabras. Estoy también muy emocionada y agradecida de que hayas venido y que no sea la última vez. Bueno, cuando quieran. Bueno. Coincido, bueno. Ana, nos dejas con ganas de seguir escuchándote y a medida que vas hablando son más las preguntas que se nos van abriendo, Sí. además de las cuestiones que vas aclarando. Así Muchas que gracias. fue verdaderamente rico, interesante, productivo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la hospitalidad y cuando quieran, solo tenemos que volvemos a armarlo llamar. con tiempo. Sí. Bueno, nos podemos desmutear todos para aplaudir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Ana. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Hasta otra vez. Beso. Chao, chao, chao. Besos. Chao.